la lengua que salga por sobre la encía inferior para abrazar a la mama, ¿ya? Con una lengüita en U, y luego moverse de manera ondulante. Paula García Jalabi es mamá de 2 niñas, fonoaudióloga y emprendedora con más de 12 años de experiencia. Está especializada en deglución infantil, motricidad orofacial y lactancia materna, y certificada como consultora internacional de lactancia materna, IBCLC. Esos bebés que son chiquititos y flaquitos, ya sea por prematurez o porque fueron pequeños para la edad gestacional, carecen de las bolsitas de Bichat. ¿Cómo bebes? Tú tomas un vaso e inclinas el cuello para atrás. Tengo una mamá que está 22 de las 24 horas amamantando, ¿ya? Porque el paladar tiene una forma de arco, pero no tiene que ser así, ¿ya? Sino que tiene que ser más amplio. Hola, te doy la bienvenida a el podcast del Poder de la Lactancia Materna, un espacio dedicado a explorar los temas de la lactancia, el puerperio y todos los aspectos relacionados con esta etapa. Yo soy Natalia Quintero y te agradezco por estar acá acompañándonos viendo este nuevo episodio en el que hablaremos acerca de la boca del bebé. Un tema interesante, o por lo menos a mí me parece súper interesante porque es una parte fundamental para el proceso de la lactancia. He invitado a Paula García. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Nati, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Ay, qué linda, gracias por aceptar la invitación, Pauli. Es un agrado volver a tenerte acá en este espacio del Poder de la Lactancia. Tú fuiste una de las ponentes en el congreso que realicé ya en el 2020 y es un agrado volver a tenerte como invitada y una experta en la materia. Gracias por estar acá. No, muchas gracias, sí, me acuerdo del congreso, estuvo muy bueno y bueno, ya han pasado unos años, más experiencia y más aprendizaje. Sí, que es lo importante. Siempre vamos a estar mejorando y más en los profesionales de salud que constantemente tienen que estar actualizándose con esto, con todo lo que sale, estudios nuevos y todo lo que sale. Para la audiencia, quiero presentar a Paula García, quien es mamá de 2 niñas y adicional es fonoaudióloga, o en otros países se dice logopeda, pero ella es de acá de Chile, así que fonoaudióloga. Es experta en alimentación complementaria. Sé que profundizas en estudios de masaje infantil y adicional en evaluación y tratamiento de trastornos alimenticios digamos, en los niños, en los bebés. Y si no es poco, ella es directora del Centro AME, que es un centro de salud dedicado especialmente a la fonoaudiología neonatal y pediátrica. Así es, ¿cierto, Pauli? Justamente, Nati, sí, y donde más me desempeño es en el área de motricidad orofacial, en el trabajo de la población pediátrica, pero mayormente mi foco son los lactantes, ya como todo lo que tú ya mencionaste recién, sobre todo el tema de la evaluación de la boquita, de los bebés, el proceso de succión, deglución, respiración, el movimiento de la lengua para poder amamantar de manera adecuada. Ay, genial, gracias. Gracias por explicarnos ese detalle, porque te he invitado de manera especial para que nos hables acerca de la boca del bebé, que yo creo que es un poco desconocida en el aspecto en el que no vemos lo que hace cuando está haciendo el proceso de la lactancia, cuando el bebé se está amamantando. Y me parece importante que tú nos puedas explicar como en detalle qué partes son fundamentales en la boca y qué como mamá o como profesional, que una matrona, una enfermera neonatal, un pediatra que están ahí en el posparto inmediato, qué pueden analizar o ver en la boca. Por eso te he invitado, así que cuéntanos, ¿por qué es tan importante en el proceso de lactancia la boca del bebé? Ya, me encanta esta pregunta porque
siempre se habla, cuando hablan de lactancia, del proceso de acople, ¿cierto? Que es que el bebé esté alineado, que abra la boca, que abierta los labios, que es como lo típico que uno ve en la carcasa o en lo externo. La foto de la revista. Pero ¿qué pasa? Así No es. todo es el acople, sino que la magia ocurre adentro. Porque efectivamente yo necesito mis labios para poder generar un sello entre la mama y la cavidad oral. Internamente necesito la lengua que salga por sobre la encía inferior para abrazar a la mama, ¿ya? Con una lengüita en U, y luego moverse de manera ondulante, ¿ya? Siempre se habla de un movimiento peristáltico, pero en realidad es un movimiento ondulante, como una olita. Ese movimiento ondulante de la lengua es el encargado de poder estimular la mama de la madre y poder drenar la leche o extraer la leche. Para ello, también necesito que mi paladar y el paladar blando funcionen bien, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un bebé que tiene una fisura del paladar blando, no va a haber cambio de presión, porque va a haber comunicación con la nariz y eso también va a impactar en la succión y en la transferencia de leche. Va a haber una dificultad y tenemos que hacer algunas adaptaciones. Pero siempre tengo que ir más allá de lo que veo externamente, que yo podría tener un bebé que tiene un acople maravilloso de revista, pero si internamente tiene una fisura, tiene una lengua anclada, no mueve bien la lengua, posiblemente no va a alimentarse de manera efectiva. Ya, entonces vemos que es realmente importante, aun cuando no lo vemos, pero todo lo que sucede adentro es realmente importante. Te propongo algo, aunque ya lo has mencionado, pero digamos que yo te voy a ir nombrando las partes y tú me vas diciendo, pues, que, por qué, como, qué es su función principal, por qué es importante y pues estamos en el tema único de la lactancia. Ahora, después nos puedes mencionar para más adelante, cuando el bebé ya esté más mayor. Me imagino que esto también va a ser, digamos, el entrenamiento para cuando se alimente, para cuando hable, para la respiración, para todo aquello. Entonces empecemos por partes. Mencionaste la lengua, que es la que hace el masaje. ¿Qué pasa con la lengua y ese movimiento? ¿Y por qué es... ¿Cómo debemos fijarnos en la lengua que haga bien su función? Te diría que la lengua es de las estructuras más importantes para este proceso de lactancia. O sea, sin duda todo es importante, Sí. pero si la lengua es una de las más importantes y una estructura que es altamente compleja por todos los movimientos que realiza. Yo siempre tengo que revisar en un bebé, en un recién nacido, en un lactante menor, tengo que revisar la anatomía y la funcionalidad de la lengua. No solamente me tengo que sesgar en el ámbito anatómico y decir, a ver, voy a mirar esta lengüita, si tiene la forma de corazón es porque tiene un problema. Sí, puede ser, pero va más allá, porque posiblemente yo tenga un bebé que no tiene la lengua con una forma de corazón en la punta de su lengua, pero que igualmente tiene una dificultad o una restricción en el movimiento. Entonces, yo tengo que visualizar su lengua, ver el color de la lengua, porque a veces vemos que en la parte superior de la lengua hay manchas blanquecinas que podrían ser restos de leche o podría ser que tenemos alguna proliferación de honguito o algorra y eso hay que tratarlo. Y es también un indicador que tengo que revisar, ¿ya? Tengo que ver dónde se posiciona la lengua cuando el bebé está en el estado de reposo, es decir, durmiendo o tranquilito. Si la lengua se mantiene abajo o en el piso de la boca, me va a dar una señal, ¿ya? Que está estática. Y eso podría haber provocado que se queden residuos de leche en el cuerpo de la lengua, porque la lengua hace un aseo
por sí solo cuando se mueve con esta olita contra el paladar, ¿ya? Wow. La lengua debería estar posicionada hacia arriba, pegadita al paladar, e ir haciendo ese movimiento de olita donde roza la lengua contra el paladar para asearse. Por eso es que los dentistas no recomiendan realizar aseo en la lengua, porque la lengua se hace sola su aseo, ¿ya? Y además que vamos quitando las bacterias normales que tiene la cavidad oral para su protección. Por otra parte, tengo que revisar la forma de la lengua. Cuando el bebé la mueve, por ejemplo, en el llanto. Si mi bebé en el llanto posiciona su lengua en el piso de la boca, hace un llanto y hace guau, guau, y no levanta, Ajá. también eso es un indicador. Si el bebé en el llanto eleva la cuchara levemente eleva la lengua como una cuchara, de esta manera, como una cucharita, también es un indicador. O si la eleva completamente hacia arriba, es un indicador. El bebé en el llanto debería levantar su lengua hasta arriba, ¡guau!, hasta arriba. No quedarse como una cuchara, ni quedarse abajo en el piso de la boca. También puedo hacer una visualización de la forma de la punta de la lengua. Ya les decía que en algunas ocasiones se ve la punta de la lengua como con una leve forma de corazón, porque hay una tracción. Esta tracción puede ser provocada por el frenillo de la lengua, que es una fibra que está bajo la lengua. En algunos casos, esa fibra que está bajo la lengua está inserta más en la punta de la lengua y eso en el movimiento, al sacar la lengua o al levantarla, se ve como con esta forma de corazón, ¿ya? En otros casos podría no estar esa fibra en la punta de la lengua y estar un poco más atrás y tal vez no verse la punta de corazón, pero sí verse que hay esta restricción en el movimiento, como este movimiento de cucharita en el llanto, ¿ya? Por ende, tengo que revisar haciendo una maniobra de visualización donde se posicionan mis deditos índices, o los dentistas utilizan una herramienta que se llama sonda acanalada para poder visualizar el frenillo de la lengua y poder categorizarlo, ¿ya? Porque en algunos casos está inserto en la punta de la lengua o por detrás de la encía, o en algunos casos está un poquito más atrás y tengo que revisarlo y chequearlo para poder corroborar que esa anatomía se relaciona con la funcionalidad en la movilidad. Sacar, elevar, hacer ese movimiento de olita, mantener la lengua pegada al paladar, ¿ya? Es demasiado importante porque la lengua, como decía, va a ser importante para poder realizar el ejercicio de succión y extracción de leche, así como también va a ser importante para el aseo oral de la lengua, como también va a ser muy importante en el desarrollo de todas las estructuras de la cavidad oral, como el paladar, la arcada dentaria, la mandíbula. Si la lengua está restrictiva en el movimiento, va a afectar en ese desarrollo y a la larga podría acarrear otro tipo de dificultades. Ya, Es interesante. es muy interesante. Oye, una pregunta así de muy ignorante. ¿La lengua es un músculo o cómo se cataloga la lengua? Ya, muy buena tu pregunta, Nati, porque la lengua no es solo un músculo. Se habla que la lengua es un hidrostato muscular, son varios músculos que van a conformar la lengua, ¿ya? Y cada uno de esos músculos va a ser responsable de la elevación, de la protrusión, de la lateralización de la lengua, etcétera, ¿ya? Ya, entendido. Oye, y otra pregunta. La lengua, o sea, para todos los seres humanos, el movimiento de la lengua es, o sea, tenemos que pensar para poderla mover, o viene ya incorporado dentro de nuestra estructura mental, ADN, dentro de nuestro ser humano. La lengua tiene muchos movimientos en un inicio, por ejemplo, en un lactante, en un recién nacido, un lactante menor, el movimiento de la lengua no es voluntario, va a ser instintivo.
pero posteriormente también va a haber una parte que va a ser voluntaria, en virtud que va pasando el tiempo. O sea, yo puedo decirle a mi cerebro, quiero sacar la lengua, y voy y la saco. No va a ser un movimiento que es instintivo para mí, que soy un adulto, pero para un bebé yo puedo tocar, por ejemplo, los labios y voy a activar el reflejo de búsqueda. Por lo tanto, si yo toco sus labios, mi bebé va a hacer esto, como va a haber un movimiento de sus labios, pero también va a haber un movimiento de bajar la lengua y sacarla, porque ese movimiento va a ser el esperado para recibir la fuente de alimento. Entonces, eso es un movimiento más instintivo que va a realizar el bebé y no es voluntario. Ok, o sea que es instintivo el hecho de que el bebé ya sabe que tiene que masajear la mama para poder sacar la leche y alimentarse. Justamente. Genial, genial. La verdad que la lengua es algo súper importante. Y bueno, es que no somos conscientes como de eso. Sabemos que la tenemos ahí en la boca, pero y ya. Pero creo que su función Claro, es supremamente importante. súper importante para Perdón. funciones de alimentación en la lactancia materna, funciones de desarrollo estructural a nivel de ampliar el paladar, arcada dentaria, mandíbula, etcétera. Función de respiración también, porque ¿qué es lo que pasa? Si mi lengua se me queda en el piso de la boca, mi paladar me queda alto y eso puede provocar que una persona respire más bien por la boca que por la nariz, generar apnea, ronquidos, etcétera. También puede generar un impacto en lo que es el proceso de masticación de los alimentos y deglución de ellos, también en el aseo intraoral, como ya decía, como también en el habla. ¿Ya? Entonces son muchas funciones que pueden generar un impacto muy importante en la calidad de vida de una persona. Sí, qué importante. Realmente es un órgano, bueno, es un, como decías, es una parte fundamental de la boca. Te hago otra consulta con respecto a la lengua. Dijiste que básicamente abrazaba la mama, o sea, como que la ponía, el bebé puede poner en forma de U, Exacto, digamos que la abraza. No es que quede completamente como lisa y solamente se mueva onduladamente como habías dicho, sino que también tiene un movimiento como en U. Y también se mueve, hace exacto. masaje como lateral. Claro, la lengua tiene que salir por sobre la encía, abraza la mama y se mueve de manera ondulante. ¿Ya? Ese movimiento es un movimiento de toda la lengua. ¿Ya? No es que solamente la musculatura que está abajo va a moverse, sino que es todo. Y queda, ese sello se llama, es como una ventosa. ¿Ya? Queda como una Ya. ventosa adherido y genera un sello. Los labios generan un sello, pero la lengua genera un segundo sello para que haga este movimiento y se pueda extraer la leche, transferir la leche sin generar derrames de leche por la comisura de la boca o tragar aire, aerofagia, ¿ya? Porque, ¿qué es Interesante. lo que pasa? Si la lengua está anclada o está limitada en el movimiento o no tiene la tonicidad adecuada, va a estar una lengua floppy, le digo yo, como que no Ya. tiene la fuerza o la tonicidad suficiente y por lo tanto va a intentar hacerlo, pero se suelta y genera ruidos como un chasquido o no genera este sello y por lo tanto hace una succión débil. Y esa succión débil también puede impactar en la transferencia de leche, en la ganancia de peso, en que tengo un bebé que se fatiga con la succión, ¿ya? Claro. Varias cosas. Ya, qué interesante. Y con respecto a lo último que dijiste de la lengua, que hace como la formación del paladar y de básicamente de la zona interna de la lengua, perdón, de la boca. Es como decir que hay un Ajá, masaje. exacto. Eso quiere decir que si uso o la mamá decide usar chupete o algún biberón, lógico, pues tetina o alimentar al bebé con estas herramientas diferentes, eso va a hacer que no se haga
el masaje o que la lengua no haga su función bien, o puede ser que esto solamente atrase esa evolución normal que debería tener. Esto, ¿ya? Y todo va a depender del tipo de herramienta que yo utilice, porque en el mercado y en todos los países hay un sinfín de tetinas, biberones, mamaderas, teteros, etcétera. Hay montón. Por lo tanto, si yo no hago una elección de esa herramienta que sea total y absolutamente adecuada para mi requerimiento, posiblemente ese desarrollo intraoral no se dé como tiene que darse, ¿ya? Ya. Pero si yo, por ejemplo, claro, me toca volver a trabajar súper pronto, hay países donde o su periodo de descanso de maternidad es mínimo. En Estados Unidos no, ni hay, ¿ya? Sí. En México creo que son 3 meses. En Colombia creo que anda por ahí, o creo que ahora lo incrementaron, no sé. Sí. ¿Ya? Y así en distintos países, acá en Chile, yo creo que es de los pocos, al menos latinoamericanos, que tiene 5 meses y medio. Pero si yo tengo una mujer que le toca volver a trabajar, no voy a asustarla que no van a ocurrir estas cosas que tienen que ocurrir normalmente con el amamantamiento en la cavidad oral de su bebé porque usa un biberón. Pero sí le voy a sugerir que utilice una mejor herramienta para las necesidades de su bebé y para no mermar, si es que quiere mantener la lactancia materna, da lo mismo si lo mantiene una vez al día. Si lo quiere mantener así, que lo pueda mantener, ¿ya? Entonces es importante que esa elección de esa herramienta sea bien tomada a conciencia. Porque, claro, hay tetinas del biberón que son angostas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa tetina angosta? El bebé posiciona los labios como si estuviera tomando una bombilla, un pitillo, ¿ya? Sí. Que tiene que haber mayor presión de la musculatura de los labios. A diferencia de otras tetinas que son más de forma piramidal, que va gradualmente de una base ancha hacia la tetina, favorece y permite que el bebé abra la boca grande como tiene que hacerlo en el amamantamiento. Y además tengo que seleccionar adecuadamente y no solo en base a la edad que tenga mi bebé, el flujo de esa tetina, ¿ya? Idealmente, prefiero una tetina que sea de bajo flujo, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo me pongo a competir mi lactancia con una mamadera de alto flujo, posiblemente, yo digo, me voy a pérdida segura, porque competir con eso es como gratis y acá trabajo, me voy por el gratis, ¿ya? Claro. Así que siempre yo recomiendo y doy la indicación de buscar esa herramienta que me permita sostener de manera simultánea el amamantamiento con una alimentación, con un biberón que permita que tu bebé trabaje, no que le dé gratis, ¿ya? Y esos biberones no necesariamente son los más caros del mercado. Hay que elegirlos con pinza, ¿ya? Ya, genial. Qué buen tip. Elegirlos con pinza. Me parece genial. Sí. Bueno, de la lengua me imagino que nos hacen falta muchos detalles por profundizar, pero pues sigamos con otras partes porque sé que también son importantes, así como dijiste, es que todo es importante. Así que sigamos con las mejillas. Las mejillas, muchas mamás ven cómo cuando el bebé se amamanta, pues se inflan sus mejillas y se ven tan tiernos y tan lindos. Les encanta. Pues a mí personalmente me encantaba verlo así como rellenito, ¿cierto? Pero ¿qué tan importante son las mejillas en la lactancia y pues para el desarrollo de la boca? Las mejillas me van a permitir generar estabilidad en este agarre, ¿ya? Y estabilidad para esta transferencia de leche y para la succión. En las mejillas tenemos internamente las bolsitas de Bichat, que son unas grasitas. Esa grasita, por ejemplo, en un bebé que nace pequeño para la edad gestacional, es decir, un bebé que ha sido
de término tal vez de 39, 38 semanas, pero que pesa menos de 3 kilos, posiblemente es un bebé que queda categorizado como pequeño para la edad gestacional, es decir, que es muy flaquito. O un bebé prematuro también tienden a ser chiquititos y flaquitos. Esos bebés que son chiquititos y flaquitos, ya sea por prematurez o porque fueron pequeños para la edad gestacional, carecen de las bolsitas de Bichat. Esta grasita es la última que se va acumulando en el proceso de embarazo. Por lo tanto, si yo tengo un bebé que es muy flaquito, esas bolsitas de Bichat son muy chiquititas. Y eso puede generar inestabilidad en este sello o en este agarre a la mama, ¿ya? Entonces, puede ser que intenten hacer el ejercicio de la succión sellando los labios y moviendo su lengua, pero tienden a compensar con su mejilla haciendo un hundimiento de las mejillas, ¿ya? Para poder, de cierta forma, crear esas bolsitas de Bichat y poder generar esta compresión. Pero eso es una adaptación. Y tenemos que favorecer que ese bebé vaya creciendo, vaya ganando peso, para que tenga esos cachetitos inflados que decías tú que le veías a tu hijo, para que pueda generar este sello. En algunos casos, por ejemplo, en un bebé que tiene un frenillo de la lengua que está alterado, ya que está corto o está generando una afectación, los bebés también compensan porque el movimiento de la lengua está limitado e intentan hacer o contrarrestar la dificultad que tienen con sus mejillas. Y también tienen estos hoyuelos o hunden sus mejillas para poder hacer, yo siempre digo, hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿ya? Y en este caso, hunden las mejillas para poder ejercer fuerza o presión intraoral para poder generar la extracción de leche. Pero qué interesante también. Yo me acabo de enterar que eso es lo Sí. último que se forma. Entonces, eso quiere decir que cuando un bebé, dependiendo de la edad gestacional en la que nazca, pues va a tener más fuerza o más posibilidad de tener un buen agarre que uno que ha nacido de manera anticipada. Claro, porque en el fondo, si fue flaquito, no es que no tenga y que no se desarrolló, sino es que no tiene tanta grasa, Ya. ¿ya? Piensa que en las últimas semanas de embarazo es el bebé el tiempo donde más incrementa su peso. Pero si yo tengo un bebé que ha quedado estancado en la ganancia de peso, no va a tener esa grasita suficiente en las mejillas y bueno, en todo su cuerpo, obviamente, pero por sobre todo también en esta zona que va a ser importante para la succión. Y eso impacta justamente en la fuerza de succión. ¿Por qué un bebé prematuro tiende a hacer 2 succiones y se duerme? O son como, siempre le llaman que son flojitos, pero no es que sean flojitos, sino es que les falta fuerza de succión. Y eso hay que trabajarlo, ¿ya? O sea, sí se puede trabajar, se puede ejercitar a las mejillas para que eventualmente lo puedan hacer con lo que tienen. Claro, claro, se va ejercitando para que pueda también ir ganando el peso, ir llenando esas bolsitas de Bichat y teniendo la estabilidad para su succión. Ah, qué interesante. Bueno, entonces eso quiere decir que cada vez que la mamá tenga la posibilidad de alimentar a su bebé, que al principio es muy frecuente, cada vez va a ser como que se ejerciten más estas mejillas. Completamente. Ya, genial. Me parece fabuloso lo que nos estás diciendo porque digamos que es un proceso. Es que yo creo que las mamás es importante aclararles que es un proceso. Si al principio es difícil la lactancia, no es que vaya a ser así siempre, sino que es un proceso y puede ir mejorando eventualmente, hasta disfrutarlo de una manera hermosa que se lo merecen todas las diadas. Completamente. Ahora, sí también es importante que uno se permita orientar con los profesionales adecuados. ¿Ya? Y También. por eso es que cada integrante del equipo de salud o
que puede generar un acompañamiento a una familia, a una diada, tiene que estar capacitado, ¿ya? Y si es que no tiene las competencias, saber que existe este otro especialista que sí puede llegar y trabajar en esta área. Porque, claro, por ejemplo, una nutricionista posiblemente se va a focalizar su trabajo en algo en particular, Claro. o el médico en otra cosa, el fonoaudiólogo, el logopeda, terapeuta de alimentación, se focaliza en otra cosa. Ya, claramente yo no tengo todas las competencias para tratar una mastitis, pero sí tengo las competencias para trabajar en todas las problemáticas que tienen relación con la succión, ¿cierto? Sí, que está Así que por genial. eso es que tenemos que trabajar súper todos como sincronizados de la mano, todos acompañándonos. Sí, es lo ideal, lo soñado, yo creo, por todas las mamás. Es como lo soñado, que Sí, todos puedan aportar desde claro, su lado, aportar y trabajar todos en equipos, lo máximo sería. Bueno, completamente. Pauli, continuemos entonces con otra parte que ya la has mencionado, pero es el paladar. El paladar, entiendo yo que se va formando, pues cada vez que la lengua hace su trabajo, pues va a permitir que se vaya desarrollando de la mejor manera posible para eventualmente tener una boca estructuralmente bien, adecuada. El paladar, me imagino que nos vas a explicar que hay una parte que es blanda y una parte que es dura. Pero creo que en los bebés, digamos que esta dureza, no es que sea dura, dura como una piedra, sino que también se puede ir amoldando. Pero explícanos tú mejor con respecto al paladar y qué función cumple en la lactancia. Efectivamente, claro, el paladar tiene dos partes, el paladar duro y el paladar blando. Ya el paladar duro es la primera porción del paladar que está más anteriorizada en la boca y un poquito más atrás está el velo palatino, ya que es la parte móvil. Esa parte móvil del paladar va a ser bien importante porque va a permitir generar un sello para que el alimento que llega a la boca no refluya hacia la nariz, ¿ya? Porque hacia atrás hay comunicación entre la parte respiratoria y la parte digestiva, ¿ya? Ya, Por lo tanto, si ese paladar blando está ausente o tiene una incompetencia en la movilidad porque hay una parálisis o porque hay algún problema, esa movilidad para generar el sello va a estar incompleta, ¿ya? O ausente porque hay una fisura, por ejemplo, no está creado ese paladar blando. Por lo tanto, dependiendo de las posturas y también de la forma de alimentación que tenga mi bebé, podría ese alimento irse a la parte nasal, ¿ya? Y refluir y generar regurgitación nasal. Y eso es incómodo para el bebé, como también va a generar una falta de sello, ¿ya? Y no va a generarse este cambio de presiones entre la boca y afuera de la boca. ¿Ya? Y por lo tanto eso puede afectar en la extracción de leche. claro. El paladar duro cumple también su función que permite generar este sello, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la lengua no se posiciona donde tiene que estar ubicada, el paladar, como bien me decías, que es, si bien es una estructura ósea, es decir, es hueso, claro, en un bebé todos estos huesos son mucho más móviles, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un bebé que su lengua la mantiene hacia el paladar, este paladar va a ir arqueándose, ¿ya? Porque el paladar tiene una forma de arco, pero no tiene que ser así, ¿ya? Sino que tiene que ser más amplio. Si la lengua se queda en el piso de la boca, tiendo a tener un paladar que es mucho más arqueado, ¿ya? Y eso va a generar un impacto en la forma del rostro, va a tender a ser un rostro más alargado y va a generar una arcada dentaria que va a estar más comprimida y por ende, al tener esa arcada dentaria más comprimida, podríamos tener
apiñamiento dental, es decir, que estén los dientes todos chuequitos, después cuando aparezcan, y generar otro tipo de dificultades más bien como en lo estético y posiblemente en lo funcional también, respiratorio y articulatorio en el posicionamiento de la lengua para los distintos puntos de articulación de los sonidos. Ya, interesante. El paladar también es súper importante. Oye, Pauli, me surge una inquietud. Ya en el proceso de lactancia, muchas mamás empiezan a tener grietas en el pezón y digamos que tienen roce con el paladar porque el acople no es tan profundo, sino lo hacen muy superficial. Eso quiere decir que es el paladar el que roza y molesta, o es una combinación con la lengua. ¿Cómo es? Porque sabemos que es, digamos, una de las causas de dolor más frecuentes. Así que explícanos esa partecita. Habitualmente, y esto es un error muy común, es que si yo tengo aquí la boca de mi bebé y acá está el pezón o la mama de la madre, el pezón entra así directo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Al ingresar así directo, tiende a agarrar solo del pezón o lo más superficial. Y eso se genera un roce entre los labios, puede ser también la encía superior e inferior, y ese roce va a lesionar y erosionar el pezón generando las grietas. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Tengo que pensar varias cosas. Primero, tengo que pensar que cuando yo bebo, yo aquí tengo mi taza, cuando yo bebo, yo tomo mi taza e inclino mi cabeza para atrás para poder tragar, ¿cierto? Claro. Entonces, uno, va a ser importante la posición en la que va a estar dispuesto el bebé. Porque, ¿qué es lo que pasa? Habitualmente la mamá pone a su bebé en el antebrazo, agarra a su mama y el bebé hace esto. Y posiciona el mentón hacia el pecho. Si yo le hiciera hacer un ejercicio de posicionarse de esta manera, el mentón hacia el pecho, y te digo, traga, te vas a dar cuenta de que cuesta, ¿ya? Y genera una deglución con esfuerzo. Como también, si yo estoy, la mama está aquí, por ejemplo, y el bebé está en esta posición, con el cuerpo de frente y el cuello rotado, y le digo, traga, también, y si les hago hacer a ustedes ese mismo ejercicio, con un movimiento en hiperextensión de cuello, e intento tragar, también cuesta, ¿ya? Y no analizamos cómo nosotros tragamos, ¿ya? Entonces yo siempre cuando trabajo en la consulta les digo y les enseño a la gente, ¿cómo bebes? Tú tomas un vaso e inclinas el cuello para atrás. Entonces, yo tengo que posicionar a mi bebé con el pezón a la altura de la nariz para que active su reflejo de búsqueda, abra grande la boca y no hacer esto. Como rozar y igual ir de frente a la boca, sino que esperar que mi bebé busque y abra, ¿ya? Y va a ser el mismo movimiento que yo hago cuando bebo una taza o un vaso de agua, ¿ya? Va a buscar, inclina la cabeza para atrás, eso va a permitir que el bebé posicione el pezón hacia el paladar y el labio inferior, la lengua y la encía agarre por la parte inferior de la mama y comienza a estimular. Eso va a permitir un agarre profundo y asimétrico, ¿ya? En donde el bebé agarra mayor proporción de la areola desde su labio inferior que del superior, para evitar que entre directo y genere este roce, sino que agarre más de abajo que de arriba. Y eso haga el movimiento sincrónico sin generar ningún tipo de lesión. Pero cuando yo lo explico así, uno lo entiende y dice,
tiene toda la razón, pues si no se puede tragar así. Y Claro, cambia la perspectiva, ¿cierto? claro. Así que eso es como súper importante para evitar una lesión y una grieta. Hay que analizar, sin duda hay que analizar la postura, sin duda tengo que analizar intraoralmente cómo están las estructuras para conseguir que haga este agarre adecuado, porque yo puedo hacer este agarre perfecto, ubicar al bebé que agarre mayor proporción de la areola del labio inferior que del superior y todo lo demás, pero si tiene una lengua anclada, o sea, tiene un frenillo de la lengua restrictivo, una anquiloglosia, igualmente va a generar lesiones, ¿ya? Porque hay Ya. una estructura que está afectada, ¿ya? Ya, pero eso ya depende pues como de algunos casos, pero de manera general, Algunos casos. claro, de manera así como general, como la indicación general es que el agarre sea profundo, el pezón básicamente no quede, pues sí va a ir dirigido hacia el paladar, pero básicamente no va a quedar ahí, sino va a estirarse hasta el fondo. Exacto. Y ahí no se Por eso es maltrata. que no se maltrata. El pezón es una estructura que es eréctil, es elástica, por lo tanto va a elongarse dentro de la cavidad oral. Claro, y eso es lo que buscamos, que entre lo que más pueda y adicional que se estire hasta el fondo para que no se lastime. Exacto. Ahora, independiente de que la mamá tenga un pezón más largo, más corto, más aquí, más allá, da lo mismo porque lo importante es que el agarre sea profundo y ese agarre también involucra la areola. Genial, sí, es importante porque la glándula mamaria no está en el pezón, para que por si hay alguna mamá que está empezando este camino, es importante que entienda que la leche no sale del pezón. O sea, eventualmente ese es el camino, pero donde se produce, donde hay que estimular es en la glándula mamaria que está mucho más atrás. Exacto. Bueno, entonces sigamos con la cavidad de la boca y ahora estas estructuras, digamos que sí tienen alguna importancia, pero me imagino que no tanta como las que ya hablamos previamente, como por ejemplo las encías. Las encías, ¿qué papel juegan en la lactancia? Menos, ya es menos el papel que cumplen. Ujú. Obviamente que están ahí, hay que igual examinar porque qué es lo que pasa si yo tengo un bebé que observo su encía y tiene un diente, un recién nacido. Hay que revisarlo también, ¿ya? Por lo tanto, tengo que observar cómo se encuentra esa encía, si es que está inflamada también o está ya un bebé más grande y está en erupción dental, o si es un recién nacido que tiene un diente, tengo que revisar si ese diente está móvil, si está más inmóvil ya, Ujú. y poder trabajar en conjunto con la odontopediatra para poder llevar a cabo un plan de acción. Porque ¿qué es lo que pasa? Si es un diente que está móvil en esa encía, tienen que extraerlo. O si es un diente que ya no es que esté móvil, sino que ya es el diente de leche de ese bebé, pero le genera roce y el bebé tiene una lesión. Me tocó hace poco tiempo, como un año, Ujú. una guaguita que nació con un diente, ese diente no estaba móvil, pero te fijas que los dientes del bebé son muy filudos, Sí. muy filosos. Entonces, en este caso, ese diente le generaba un roce en la lengua a la bebé y se tuvo que limar un poquito ese diente para evitar el roce y sanó de inmediato esa lesión que tenía en la lengua. Así que por ahí es que también es importante Claro, revisar. sí. Creo que sí. Habitualmente sabemos que la mayoría de los bebés nacen pues con las encías sin dientes, sin los dientes que están saliendo o afuera. Pero yo he escuchado muchos casos de bebés que nacen ya con sus dientes, con uno o con dos. Y esto, claro, modifica la forma en la que el bebé agarra a la mama. Y Claro. seguramente hay personas que nos están escuchando
Y espero que lo puedan dejar en los comentarios que han notado cuando su bebé tiene ya la erupción de los dientes a los 6 meses aproximadamente, ellos mismos cambian la manera en la que succionan. Claro. Sin generar el dolor ni nada por el estilo, pero ellos cambian. No sé, para mí fue súper sensible esa parte, como que lo noté de inmediato. Sí, ellos cambian. La verdad es que en virtud que va pasando el tiempo, también la forma de succión se va adaptando a que, claro, tengo un bebé más grande, se mueve, hace cosas. Sí, puede ser que en algún momento genere un poco de roce ese diente, pero siempre las mamás tienen mucho susto y te dicen, chuta, si me duele la lactancia ahora que mi bebé no tiene dientes, ¿cómo va a ser después cuando sí los tenga? Y en realidad no es que vaya a generar dolor, sino que el bebé se adapta, tal como tú decías, y cambia Sí, su forma de succión, ¿ya? sí, así Además, que como decía, la lengua sale por sobre la encía, así- o sea, está por sobre los dientes y no va a estar generando un traumatismo, porque la forma de succión no es masticatoria, sino que es ese movimiento de olita. exacto, me encanta que nos expliques eso y nos lo aclares, porque derriba ese mito, el mito de que, ay, cuando salgan los dientes ya se acabó la lactancia. Y no, no es así. Gracias, gracias, Pauli, por la aclaración. Bueno, ahora seguimos con otra parte, los labios. Ya dijiste al principio que son como los encargados de hacer el sello del vacío, por decirlo así, para generar la extracción de la leche. Es Sí. importante tener como analizar la forma de los labios o solamente con saber que están ahí presentes ya es suficiente. Sí, es que siempre va a ser importante que los labios tengan una buena competencia, es decir, logren este buen sello. Si yo tengo un bebé que tiene, por ejemplo, una hipotonía, es decir, que tienen menos fuerza muscular en todo su cuerpo, no necesariamente solo en la boca, Ujú. o puede ser solo en la boca, eso también podría generar un impacto en este sello y soltar el sello, generar derrames de leche o tener o presentar aerofagia, es decir, tragar aire. Ya, así que por ahí es que también pueden ocurrir esas cosas. Ya es importante también revisarlo, revisar por dentro de los labios, porque tal como te decía, a veces en la lengua puedo tener marcas de leche o en algunos casos honguito o algorra, también podría haber presencia por dentro de los labios, esta zona se llama vestíbulo, podría haber presencia de estas marcas que parecen leche que está pegada, pero también podría ser un indicador de que hay otra cosa. ¿Ya? Así que por ahí es importante. Ah, qué Como también importante. en los casos donde hay fisura solo labial, ya que te diría que es la que genera tal vez menos problemas para la succión, podemos hacer algunas adaptaciones como sellar la fisura con la mano para que se pueda lograr este selle labial contra la mama o sellar con la mama esa parte de la boca ya o del labio que está fisurado. Ya, interesante. Oye, y aquí te hago una pregunta, porque yo he visto muchos videos en internet de lactancia, porque me salen muchos, estoy en el medio. Hay profesionales que hacen mientras el bebé está succionando y ellos están revisando esta succión. Hay muchos profesionales que le bajan como los labios o le suben, depende del que sea el superior o el inferior, para mirar cómo está posicionada como la lengua o cómo está posicionada de manera interna algo que quieran ver. ¿Esto es válido o es mejor no tocar, es mejor dejarlo así o Es que se puede revisar, observar? ya, entiendo, sé de qué maniobra me estás hablando Ujú. y es para corroborar y chequear básicamente que tenga la lengua una buena competencia y un buen sello, Ya. ¿ya? Porque si yo, claro, o sea, tú ya tienes un training y tú
ves que el bebé está haciendo el ciclo de succión y deglución de manera fluida, constante, sin derrame, sin ruido, sin las mejillas hundidas y varios indicadores y transfiere leche, come, queda saciado, vacía las mamas, etcétera, no necesito andar rechequeando si lo está haciendo todo Ya. bien. Pero cuando estamos en un proceso de mejora, chequear no está mal. Ok. Tengo que ir corroborando que mi bebé va mejorando, ¿ya? Pero si están haciendo el ejercicio y se va viendo que el bebé mantiene la lengua plana y no haciendo este acanalamiento, lo tengo que ir trabajando. O si tiende a hacerlo 2 veces y suelta, me está eso dando un indicador de que algo está ocurriendo. Así que también tengo que revisarlo y trabajarlo. ¿Ya? Ya, genial. Te lo preguntaba más porque, claro, hay mamás que son curiosas y de repente pues quieren hacerlo, pero de pronto les da miedo porque, claro, los labios generan el vacío y si digamos que abrimos el labio, pues el vacío puede que se rompa en ese instante. Entonces, sí, te lo preguntaba más por ese lado. Claro, me imagino que los profesionales como tú, que ya están como expertos y están viendo esto de la succión y deglución, pues es una herramienta de observación válida y la práctica te va diciendo cómo lo haces. Claro, pero no es algo para hacerlo como rutinario o para que las mamás lo estén haciendo en casa, no, no es necesario, Ya. ¿ya? No, no es necesario, esto es como una forma de pesquisa, de evaluación, de chequeo, de que algo esté bien o no esté tan bien. Ya, genial, súper. Oye, y otra pregunta con respecto al labio, más que todo al frenillo de los labios, porque también tenemos frenillo en el labio superior y en el inferior. ¿Interviene de alguna manera en la succión que hace el bebé? Ya, tema controversial. Ajá, sí, por eso te lo pregunto. Sí. Bueno, la boca en general tiene muchos frenillos. Sí, Ya no solamente el frenillo labial superior, está el inferior y hay varios otros frenillos como dentro de la boca. Ahora, me adscribo a la línea de no intervenir, ¿ya? ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Para el selle labial, yo necesito que la boca se abra, agarre el posicionamiento interno del el pezón apuntando al paladar, la lengua tiene que salir por sobre la encía, abrazar a la mama. El labio superior podría o no incluso estar evertido y no va a generar un mayor impacto en lo que es la lactancia, Ok. ¿ya? Porque ya igual estás generando este sello. Y si la lengua tiene una buena competencia y está adecuado en su movimiento, no va a generar un impacto ni en la extracción de leche ni en el fenómeno de succión, ¿ya? Ahora, puede ser, y siempre esto lo trabajamos súper como conversado con las odontopediatras, Ujú. porque sí, puede haber un caso donde hay un frenillo del labio superior que está súper adherido y eso lo tenemos que ir chequeando, ¿ya? Porque si ese frenillo del labio está ocasionando que el bebé no consiga mayor movimiento y pierda el sello, Ujú. posiblemente sí hay que intervenirlo, ¿ya? Pero no es algo que a todos haya que hacerlo, no es algo como del todo o del nada, ¿ya? Ya, es Así que como todo evaluar, perdón, es como todo evaluar cada caso. sí, es todo demasiado caso a caso. La verdad es que imagínate que yo voy a cumplir 10 años trabajando con bebés, ¿Sí? ¿ya? Y la cosa es que me ha tocado un caso que se fue de intervención de frenillo de labio y de lengua. Uno, Uno en, de en muchos años, eso es una probabilidad muy baja. Entonces, prefiero yo ser bien cuidadosa Sí,
en tomar una decisión de esas características, porque también el frenillo labial superior genera una importancia en el posicionamiento de los dientes, por lo tanto ya es algo que yo se lo dejo en manos del odontopediatra. Más que yo tomar esa decisión, prefiero que lo hagamos en conjunto. Les digo, mira, me quedan dudas, por favor, tú toma la decisión o vamos viendo cómo va evolucionando y si es que hay que intervenir, ahí lo hacemos. Pero si la mamá no tiene problemas, el bebé está subiendo de peso, no hay dolor, no hay incomodidades, la verdad es que si es que hay que intervenirlo, se tendría que rechequear cuando ya emergen los dientes definitivos y si se genera un diastema, que es esta separación entre los incisivos centrales superiores, tal vez ahí generar una intervención y no antes. Ya, o sea que efectivamente depende de cada caso y me imagino que también depende mucho de la sintomatología que tenga. Y la línea que tenga el profesional, porque, claro, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cortan todo. Oh. Son un poco más drásticos, ¿ya? Y se interviene mucho. Pero acá en América Latina realmente se hace poco. En Europa también se hace bien poco, pero hay en otros lugares donde lo hacen mucho más. Así que la evidencia científica aún no es tan decidora en cuanto al frenillo labial. ¿Ya? En el lingual, imagínate, ya hay muchos años de investigación y todo, y aún así sigue siendo controversial. Sí. Imagínate el frenillo del labio, ¿ya? Sí, no. Así que es como todavía de mucho hacer, trabajar, porque la evidencia aún no es tan concluyente en si es que hay o no que intervenir. Claro. Sí, yo creo que eso pasa en muchos temas de lactancia, que todavía pues estamos en el proceso de entender, claro, de estudiar, de seguir, digamos que cuestionando, para poder tener herramientas como profesionales de salud y como pues nosotros asesoras de lactancia, que podamos darle esas soluciones a las mamás, pero todavía falta mucho por estudiar. Sí, completamente. Sí, completamente. Bueno, Paule, aquí te voy a mencionar que ya me quedan solo 3 de las partes que yo considero que son de la boca. Ahora tú me dirás si hacen falta. Pero me quedan 3 que yo creo que no son tan importantes, pero pues están presentes. Es las amígdalas, que no estoy segura si hacen parte de la boca o ya están como más en faringe, nariz, garganta, no sé, tú ahí nos vas a aclarar. La úvula, que claramente siempre la vemos, en las caricaturas siempre la dibujan. Y la mucosa, bueno, pues ya nos explicarás. Esas 3 cosas, cuéntanos. Bueno, las amígdalas va a depender. Ya, porque ¿qué es lo que pasa? Podrían estar hipertróficas, que están más grandes, y eso también podría generar un impacto a nivel respiratorio. Ahora, todo también va de la mano. Si la lengua está en el piso de la boca, puedo tener, tal vez no un lactante menor, pero un niñito que tienda a respirar más por la boca, por ende, voy a tener a las amígdalas en una hiperfunción. Si las amígdalas están en una... Porque las amígdalas tienen su función protectora, ya van a quedar ahí atrapados las bacterias y qué sé yo, si ingresa el aire a través de la boca. Debería ingresar el aire por la nariz, que me va a permitir que a través de los pelitos, los cilios y la mucosa de la nariz se vaya filtrando el aire, purificando, humectando, entibiando, etcétera, para poder respirarle, que se vaya a los pulmones y qué sé yo. Pero si el aire entra por la boca, entra seco, entra frío, entra impuro, etcétera, no está humectado y va a llegar directo a las amígdalas. Las amígdalas, si se ven enfrentadas de la polución y de distintas cosas, van a estar
en una hiperfunción y por lo tanto podría agrandarse, ¿ya? Al agrandarse, también estrechar este lumen para poder respirar y comer, lo que también podría provocar dificultades a nivel respiratorio, ronquido, apnea, entre otras cosas. Por lo tanto, posiblemente para la lactancia en sí no es algo que nos va a generar un impacto, pero en nuestra calidad de vida y en la respiración, sí, ¿ya? O en la propensión de más o menos enfermedades respiratorias. Luego me dijiste la mucosa. La mucosa es importante, ¿sí? La mucosa también es importante porque también tenemos nuestros informantes que nos van a decir si nos va a entregar información al cuerpo de la mamá dependiendo de lo que el bebé le esté ocurriendo y va a permitir que esa leche materna se adapte, ¿ya? Tiene esa importancia. Que me va a permitir que este bebé, si es que está enfermito, a través de la mucosa y a través de la glándula de la mama, detectar que este bebé requiere un aporte distinto a nivel de inmunoglobulinas y también va a tener ese factor como de adaptación y entregar toda esa inmunidad a este bebé. ¿Ya? Y me dijiste la úvula. Ya. La úvula es parte del paladar blando. ¿Ya? Yo tengo que evaluarla, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo miro la cavidad oral de este bebé y no veo la úvula, posiblemente estoy frente a alguien que tiene una fisura del velo palatino. O si veo una úvula bífida, es decir, que esta úvula se ve como partida, también es un hallazgo de una fisura del velo del paladar. Por lo tanto, tampoco decir que no es que no cumpla un rol, pero como es parte del paladar blando, si el paladar blando, que también tiene esta estructura que es la úvula, no genera el sello, posiblemente estoy frente a una fisura o una incompetencia del velo palatino. Ya, qué interesante. Oye, la mucosa, de las tres que dijiste, me llamó mucho la atención la mucosa, porque la mucosa es como básicamente la microbiota de la lengua, de la boca, que es como la que posee las bacterias. Sí, no, dije todo. Ya. Tiene toda su microbiota y nos entrega la información a nuestro cuerpo y nos protege. Y qué increíble, o sea que sí hay una conexión completa entre la mucosa y digamos que la información que se le entrega a la mama para que la leche que salga sea la adecuada para el estado en el que se encuentra el bebé. Claro que sí. Ay, maravilloso. Eso me parece como tan fascinante, como tan mágico, que ¿sí? Nosotros mismos como seres humanos podamos tener eso. ¡Wow! Yo alucino realmente con conocer ese tipo de cosas. Yo también. Sí, completamente, completo. Oye, la otra pregunta que te iba a hacer, ¿la faringe y la laringe cumplen alguna función? ¿Eso ya no hace parte de la boca? Es que ya ahí hacen la función de la deglución. Ya, o sea... Ya que es cuando tragamos. No es de la boca, pero es importantísimo en el proceso deglutorio. Claro. ¿Ya? Porque una cosa es que se succione y se extraiga el alimento y otro es que ese alimento viaje al sistema digestivo y no al sistema respiratorio. Y si este mecanismo no funciona, podría yo tener a un bebé, a un niño, a un adulto, etcétera, que tiene una aspiración de alimento, es decir, que el alimento, en vez de irse a la vía digestiva, se vaya a la vía respiratoria y eso podría ocasionar un problema, ya una disfagia, una neumonía aspirativa. Por lo tanto, ese mecanismo tiene que funcionar. Genial. Bueno, ese entonces sería un tema para un próximo episodio, porque me imagino que sí, me imagino que la faringe y la laringe, que ya hacen parte de la deglución, pues es tan importante en el proceso de lactancia que merecen un capítulo independiente.
Sí. Ya, genial. Bueno, entonces quería preguntarte, ¿me hizo falta algo, alguna estructura por mencionarte de lo que corresponde a la boca? No, yo creo que estamos con todo súper bien. Ya, genial. Así las mamás o los otros profesionales saben también que todo este mecanismo de la cavidad oral va a ser importante. Y como bien dije en un inicio, no todo es el acople, sino que la magia ocurre adentro. Y que si todas estas estructuras no se encuentran adecuadas, vamos a tener una dificultad en la extracción de leche y en la deglución de esta. Ya, ya. Y bueno, ¿y qué señales, aparte de todas las que nos has dicho? Porque, claro, señales muy evidentes cuando hay labio fisurado, cuando el paladar también tiene fisura, pues claro, esos son muy evidentes. Pero en un bebé, vamos a llamarlo normal, pero es que no quiero decir normal, porque es que todos también son normales, aun cuando tenga alguna pequeña disfunción, pues también son bebés normales. Pero digamos que en el habitual general, ¿qué señales de alerta podemos tener y conocer que no esté funcionando adecuadamente toda la boca? Hay hartas señales de alerta. Ya. Uno, que tengamos derrame de leche, Ok. ya a través de la comisura de la boca. Que hayan ruidos en la succión, como chasquido Ya. o besito, ¿ya? Que tengamos el hundimiento de las mejillas. Ok. Que tengamos o un bebé que quedan marcados sus labios cuando succiona, como mucha tensión o una línea. Que tengamos la lengua blanca, también es un indicador. Que tengamos a un bebé que se fatiga en el proceso. Que tengamos a un bebé que gana poco peso. Que tengamos a un bebé que gana demasiado peso. ¿Ya? También podría ser un indicador. Ya. Que tengamos a una mamá que tiene lesiones en su mama. Ok. Tengamos a una mamá que tenga su pezón que se vea chato, comprimido, como lápiz labial, con una línea de compresión o incluso blanquecino. Los mismos síntomas de la madre, como agujeo o como punzadas o clavadas en las mamas. Ya. Que tengamos a un bebé que se llena de gases, que tiene mucha aerofagia, que tiene molestias a nivel gastrointestinal. También podemos tener a un bebé que hace tomas como muy frecuentes durante el día y tengo una mamá que está 22 de las 24 horas amamantando. ¿Ya? Yo sé que la lactancia es a libre demanda, pero un bebé tiene que hacer una toma que tiene un inicio y un fin, descansar y luego pedir. Posiblemente vamos a tener instancias enmarcadas en un brote de crecimiento, qué sé yo, donde va a haber una toma más frecuente, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así tan persistente. Eh, por otra parte, que el bebé sea somnoliento en la toma, ¿ya? Y que haga una toma, que se duerma y tenga que estar todo el tiempo como monitoreándolo para que vaya succionando y tragando, hay que estar activándole, ¿ya? Que se quede dormido el bebé también, varias cosas. ¿Qué otra cosa más o qué otro indicador? Que los labios se vean blanquecinos o con estas ampollitas de succión. También podría ser un indicador de que hay algo que está ocurriendo. Oye, son hartas señales las que nos indicaste, pero tengo duda con respecto a una que es muy habitual. Cuando los bebés están durmiendo y abren la boquita y las mamás como que les cierran la boquita, otra vez vuelve a abrir. ¿Eso también es una señal de que algo puede estar pasando o es transitorio? Sí, también puede ser una señal que el bebé estando en una posición plana
mantenga la boca abierta y además de la boca abierta, la lengua en el piso de la boca. A diferencia de que en ocasiones si yo tengo mi bebé sobre mí y está con la cabecita como en hiperextensión, posiblemente va a estar con la boca abierta y la lengua en el piso de la boca. Y eso no constituye un error porque por postura es muy probable que mantenga la lengua abajo y la boca abierta, ¿ya? Así que como siempre hay que eso, Ya. monitorearlos cuando el bebé está acostado en plano, ya en la cunita, al lado de mamá, en el colecho, etcétera. Ah, ¿Ya? qué buena Sí, observación, porque claro, hay muchas mamás que se preocupan porque tiene la boca abierta, pero puede ser que sea postural. sin Ya, duda. ok. ¿Ya? Ahora, ahí es donde hay que hacer esa distinción porque también puede ser un bebé que tiene una hipotonía, eh, podría dormir con la boca abierta. No porque tenga, por ejemplo, un frenillo de la lengua alterado, sino que tiene una falta de tonicidad muscular a nivel oral y corporal general. Así que igual hay que revisar más de un indicador. Yo no puedo con solo un indicador emitir un diagnóstico. Tengo que hacer la sumatoria de varios indicadores para poder indicar o dar un diagnóstico de que hay algo que esté ocurriendo con ese bebé. Interesante. O sea que esto me lleva a concluir que la fonoaudióloga o logopeda es la persona idónea para observar, analizar, para tratar y eventualmente diagnosticar algo si eventualmente está fallando. Es la fonoaudióloga la que hace esta evaluación. Sí, de hecho, hay una organización que se llama ACHA, que también rige en cierta medida a los fonoaudiólogos, y este indica que el profesional fonoaudiólogo, logopeda, terapeuta de lenguaje, es el profesional idóneo para poder trabajar, evaluar, rehabilitar, atender cualquier problemática que impacte el complejo motor oral a nivel de motricidad orofacial, de succión, de eglución y por ende también la triada de la respiración. Ya, ¿Ya? genial. Como también importante que en el código de ética de los profesionales IBCLC, ¿ya? Ujú, O también como de una asesora de lactancia, también hay un código de ética, claro. ¿ya? Y al menos a los que somos IBCLC, hay un código de ética donde tú como IBCLC no puedes meterte en competencias que son de un determinado profesional. Por ejemplo, yo soy IBCLC y soy fonoaudióloga. Sí, Por más que yo sepa tratar una mastitis, por ejemplo, yo no puedo prescribir una medicación, ¿ya? ok. Solamente puedo dar una indicación por conocimiento de tratamiento no farmacológico, pero quien puede prescribir la medicación, en el caso de que se requiera, es el profesional médico, ¿ya? Ya. Por ejemplo, si hay una persona que es una matrona, una enfermera, nutricionista o quien sea, que es IBCLC, por ejemplo, Ujú. no puede dar un diagnóstico de frenillo de la lengua alterado, ni tampoco derivar a un procedimiento ni rehabilitar. Debería derivar al profesional fonoaudiólogo para que éste emita el diagnóstico con su informe correspondiente para luego derivar al procedimiento y poder realizar la correspondiente rehabilitación. ¿Ya? O cualquier problemática en torno a lo que es la succión. Un bebé prematuro, un bebé como los que hablábamos antes, un pequeño para la edad gestacional, Claro. ¿ya? O un bebé que tiene una hipotonía o cualquier cosa, ya es importante que lo pueda ver el profesional especialista. Ya, genial. Por ejemplo, en los prematuros que evidentemente nacen con una probabilidad muy alta de baja evolución, es que no sé cómo se dice, pero pues les faltó desarrollo en la parte Uh -huh. oral. Eventualmente el fonoaudiólogo evalúa allí mismo en neonatología, en la unidad de neonatología, o hay que esperar a que el prematuro salga de la unidad para luego hacer como esa evaluación. Debería recibir la evaluación y rehabilitación
en la neonatología, Ya, porque va a depender en primera instancia de las semanas de nacimiento que tenga ese bebé. Si es un prematuro extremo, va a tener que trabajar en algún momento la habilidad de succión para que pueda tener como competencia la triada de succión, deglución y respiración, y ese bebé no tenga una aspiración y pueda alimentarse por vía oral, por boca. Pasar a la transición de estar con una sonda, ya sea nasogástrica u orogástrica, a pasar por la alimentación vía oral, ya sea al pecho materno o a través de un biberón. Si es un prematuro ya no extremo, también hay que trabajarlo, porque lo último que se fortalece y lo último que se madura es la habilidad de succión. Piensa que recién a las 34 semanas de edad gestacional podría estar coordinada la succión, deglución y respiración, pero eso no quiere decir que esa triada esté madura. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo tener un bebé que se puede alimentar por vía oral, pero que su competencia no va a ser la óptima, como un bebé de 38, de 40 semanas. Es súper distinta, ¿cómo decirlo? Es súper distinto cómo se desenvuelve un bebé claro. de 34, de 36, de 37, de 38, de 40 semanas. Es muy distinto. Claro, claro. Depende mucho de la madurez que haya tenido y pues ya afuera, ya habiendo nacido, ahí podemos evaluar qué tanta dificultad, por decirlo de alguna manera, tiene. Pero no significa que si tiene dificultad, pues ya le vamos a dar biberón y leche artificial. No, claro. De hecho, por ejemplo, recientemente me contactó una familia que se enteraron que el sobrino, la mamá está embarazada, el sobrino viene con síndrome de Down. Ya, Entonces ellos desde ya están buscando ayudas para poder afrontar la lactancia con su sobrinito, ¿ya? ¿Qué claro. extractor de leche tener? Técnicas de extracción, ejercicios para poder ir trabajando la succión y también como o tener conocimiento de manera previa al nacimiento de ese bebé, tener conocimientos para luego poder atenderlo de la mejor manera. Ya entonces creo que es súper importante que si bien las mamás a veces o una misma cuando estaba embarazada, uno se focaliza y se preocupa mucho de lo que es el parto, que el trabajo de parto, que vaginal o que cesárea, etcétera, que el dolor, que la anestesia, muchas cosas, pero nos olvidamos un poco de este proceso que es la lactancia y Sí. que muchas veces en la consulta las mamás te dicen, ¿sabes qué? La lactancia se ha vuelto más terrible que el parto, Hmm. ¿ya? Porque el parto finalmente es súper importante y genera como un impacto no menor en la vida de una mujer para toda la vida, Sí. ¿ya? Pero al fin y al cabo es un evento, es el magno evento, pero es un evento. En cambio, la lactancia son varias veces al día y prolongado en el tiempo y por varios meses o por el tiempo que cada uno lo desee. Por Claro. lo tanto, si cada vez hay dolor, hay molestia, hay este sentimiento ambivalente de amar a tu bebé, pero a su vez querer tirarlo poco menos por la ventana porque hay tanto dolor que genera rechazo, Claro. ese sentimiento genera mucha culpa en la mamá. ¿Ya? Entonces, no es un sentimiento grato ni agradable para nadie y que obviamente la idea es que se pueda acoger y poder mejorar la experiencia de lactancia para esa mujer y para esa diada. Pauli, muchas gracias por la explicación. Creo que ha quedado bastante claro que cualquier señal que tengamos hay que evaluarla, que la mamá es como la persona que puede evaluar eso cuando está en el proceso. Si finalmente hay apoyo de profesionales de la salud, por ejemplo, tras el parto,
pues hay apoyo, pero digamos que constantemente la mamá es la que está en constante observación, análisis, y creo que ella es como la que debe estar con la información, por lo menos esta información clave para saber a dónde acudir o cómo eventualmente, si el bebé necesita de alguna evaluación, pues a dónde debe ir. Exacto. Y es importante que sigan su instinto. A veces nos olvidamos un poco de eso, sobre todo por estos años, que todo es rápido, que aprietas enter y te sale todo, que ChatGPT que te hace todo el trabajo, pero la verdad es que seguir el instinto no lo voy a encontrar en una aplicación de internet, ni apretando enter, ni en Google. Es algo que tienes que sentir de tu cuerpo, de tu corazón, de lo que dicen las señales que tú poco a poco vas conociendo e identificando en tu bebé, ¿ya? Y a veces encuentro que eso se ha perdido un poco, ¿ya? Sí. O no es tan palpable para las personas poder identificarlo. Y cuando uno les hace ver, oye, está perfecto que sigas tu instinto. Sí, es que lo que pasa es que le pregunté a la pediatra no sé qué y me dijeron que no, o qué sé yo. Pucha, qué bueno que no te quedaste solamente con eso y seguiste buscando, porque tu instinto te dijo otra cosa, ¿ya? Así como mi bebé tiene el instinto de buscar la fuente de alimento y de succionar, uno como mujer mamífera también tiene un instinto y le permite decir, acá hay algo más que está ocurriendo, Sí. ¿ya? No es solamente un problema de acople, no es solamente que mi bebé no gana peso porque sí, porque yo tengo leche, ¿ya? Y la mamá se siente, muchas veces la mamá se siente sus mamas llenas, pero su bebé no traga, ¿ya? Entonces, esa discordancia también es importante que uno sepa identificarla, pese a que uno no tenga la experiencia, y que pueda decir, ¿sabes qué? Yo sí tengo leche, pero mi bebé no la está sacando. Aquí hay algo que está ocurriendo. Busquemos respuesta, Sí, ¿ya? Así indaguemos, que cuestionémonos. y completamente, completamente uno tiene que cuestionar todo. Sí. Sí, es verdad. Yo creo que eso es algo que he aprendido con mi maternidad y la verdad que me ha funcionado. Es como antes de mi maternidad yo no cuestionaba, sino simplemente me dejaba guiar y ya esto es un comentario muy personal, pero pues cada quien, la audiencia que nos está viendo, pues cada quien hace su evaluación. Pero después ya empecé a cuestionar porque sí, confiamos mucho en los conocimientos que el profesional de la salud, médico, pediatra, neonatólogo, pues tiene. Claro, estudiaron para eso. Pero es posible que haya otra mirada, otro camino, que se complemente con otra cosa. Y eso, lo que tú dices, el instinto es como lo que nos va llevando a complementarnos con eso. Completamente. Sí, Es estamos de demasiado acuerdo, importante. muy alineadas. Oye, Pauli, la última pregunta que me gustaría que nos contaras, si tienes en memoria algún caso que nos puedas contar con respecto a toda esta evaluación de de la boca, si eventualmente tuviste que hacer algún tratamiento, incluso si es un caso especial, no sé, un niño con el paladar, con la perforación en el paladar, no sé, algo que me imagino que tienes muchos pacientes, que nos puedas contar cómo fue la Sí, experiencia, el tratamiento y qué resultado tuvo en la lactancia. he tenido muchos casos, Ujú. ya muy diversos, muy bonitos, bastante desafiantes. Primero voy a decir que muchas veces las mamás llegan a la consulta del fonoaudiólogo Sí. y te dicen, eres mi última carta, Mm. porque si no me resulta, yo dejo la lactancia. ¿Sabes qué? Ese discurso no me lo ha dicho una, dos, cinco, un montón, Wow. ¿ya? Yo te diría que muchas veces pasa
que las mamás se han paseado por distintos especialistas, asesoras de lactancia, qué matrona, qué pediatra, qué esto, qué el otro, y alguien le sugiere ver algo súper distinto. Y me ha pasado que he tenido bebés con diagnósticos errados de alergias alimentarias, de mamá no tienes leche, tu leche es delgada, tu producción es insuficiente, tu bebé es flojo, aquí, allá, un montón de cosas, pero haciendo una correcta evaluación de la cavidad oral, detectando, por ejemplo, un frenillo de la lengua alterado, sabes que hemos limpiado todos esos síntomas que todas estas otras personas han indicado. ¿Ya? Wow. Recuerdo el año pasado un caso así. Esta familia llegó tarde, a los 4 meses, luego que pasaron por un sinfín de especialistas. En un principio, la bebé subía muy bien de peso, bastante, ningún problema, está gordita, súper bien, tiene harta leche la mamá, pero cuando fue avanzando en el tiempo de lactancia, comenzó a tuvo un alza en el incremento de peso y comenzó una curva descendente. Y tan descendente que ya no estaba ganando peso. Entre los 3 y los 4 meses no ganó nada de peso. Wow. Por ende, le indicaron suplementación. Claro. Y entre otras cosas, la mamá dijo, pero ¿cómo? Si yo tengo leche y mi guagua no me la está sacando. Aquí hay algo más. Le indicaron que tenía la alergia, que ya no tenía leche la mamá, que se le había cortado la leche, que tenía problemas de toda índole. Y resulta que llegan a la consulta, converso con ellos, qué sé yo, me quedo mirando a la mamá y le digo, ¿tú tienes el frenillo alterado? Y no me había acercado a su boca, sino que viéndola conversar, me doy cuenta. Le digo, a ver, muéstrame. Sí, tienes el frenillo alterado, ¿ya? Yo creo que tu guagua tiene esto. Y resulta que examinó a la guaguita y tenía un franco frenillo de la lengua alterado, era bien evidente. Oh my. Le hice la indicación que correspondía. Veo todos los signos, hundimiento de mejilla, chasquido, pezón comprimido. Si bien la mamá no tenía dolor, la bebé en un inicio incrementó bien de peso. ¿Qué es lo que pasa? En un principio, la mamá era un buffet. La lactancia salía sola. Claro. Pero cuando fuimos avanzando hacia los 3 meses y se ve establecida la lactancia, ya no es un buffet, se vuelve un restaurante a la carta. Y si no me hacen bien el pedido, la producción de leche no se activa. ¿Ya? Por lo tanto, se estancó. Hacen frenectomía, luego vienen a la cita posterior al procedimiento, viene el papá, miro al papá, tenía el frenillo alterado también, o sea que no tenía por ningún lado, mamá y papá, frenillo alterado. Claro. Y resulta que la bebé pudo retomar el pecho. ¡Ay, qué bueno! ¿Ya? Pudo retomar el pecho. La mamá logró volver a tener la producción de leche que tenía en un inicio y se descartó la alergia alimentaria y la bebé volvió a enredarse en su alza de peso. ¡Ay, qué esa bueno! Esa historia, Nati, la escucho todos los días. Oh my. Aquí yo te la menciono en este caso, Sí. porque, claro, lo tengo anclado en mi Instagram del centro, que es una historia de una familia que atendí el año pasado, y tenemos como todo su seguimiento y la historia puesta en la página del centro. Ya. Pero como esa, hay un montón de personas que, te juro, Nati, con la misma historia. Yo ya esa historia me la sé como un poco de memoria y les digo, ¿y te empezó a pasar esto? Sí. ¿Y te empezó a pasar aquello? Sí. ¿Y tú cómo sabes? Y yo, les digo, tengo una bolita de cristal y me río, ¿ya? Porque esa historia ya me la conozco, ¿ya? Claro. Y hay otra historia que quiero mencionártela porque también es de una mamá que fue maravillosa. Hoy día ya esa niña debe tener fácil 6 años. Ya. La conocí hace harto tiempo. Sí.
era una chiquitita con un síndrome de Di-George, Ok, y ella, además del síndrome, tenía una fisura palatina, ya. del paladar duro y paladar blando. Wow. La cosa es que, como hay comunicación entre la boca y la nariz, Ujú. no hay este cambio de presiones. Por lo tanto, la bebé succionaba, pero no conseguía extraer. Ya. Esta mamá fue una artista, le digo yo, y se lo dije siempre. Ella mantuvo su lactancia, se extraía, Oh. posicionaba a su bebé en el pecho, pero la alimentaba no del pecho, sino que en el pecho. ¿Y a qué voy con eso? Es que ella la ponía en el pecho, la bebé hacía el ejercicio de succión con sus labios, pero la Sí. mamá le daba con sistema de sonda en el pecho con una jeringa. Y ella le daba el pulso, porque como la niña no podía generar fuerza de succión, Claro. ella le daba el pulso y la bebé tragaba. Wow. ¿Sabes cuánto mantuvo esa lactancia? No me digas. ¿Meses? Un año. Wow. La aplaudí lo más que pude. Para mí es un caso que me saco el sombrero. Uy, sí. Traté de buscar las mejores maneras para que fuera lo más cómodo, porque en un inicio le ponían solo en la boquilla de la jeringa y era muy duro. Yo le Claro. enseñé conectarlo a una sonda para que tuviera más libertad de movimiento la mamá y no tuviera que estar ahí con la jeringa, la inyectadora, Claro. y fuese más fácil y cambiar la jeringa a una de mayor concentración, de mayor volumen, porque Wow. ocupaban una jeringa de 20 ml que tenían que rellenarlo 5 veces. Entonces Claro. la pasé a una jeringa de 60 y poder ir dándole la leche como más fácil y no Wow. tener que estar rellenando tantas veces. Dios, esa mamá merece el galardón, pero así enmarcado y todo en oro. Te lo prometo que sí. ¿Y sabes qué? Todo ese trabajo que la bebé hizo de succión fue demasiado bueno para su desarrollo de la cavidad oral. Claro. Cuando ella inició la alimentación complementaria, ¿puedes creer que ella inició con alimentación en baby led weaning, con alimentos enteros? Una Wow. bebé que no, que tenía una fisura en el paladar. Luego Wow. de operarse, porque le hicieron su cirugía reconstructiva, Claro. ya retomó su alimentación con enteros, espectacular. Y esa niña, todas sus funciones hoy día, con la edad que tiene, que debe tener hoy en día 6 años, está impecable. ¡Ay, qué maravilla! Esas son las historias que nos gusta escuchar, las historias de mamás así esforzadas y que lo lograron, que pudieron contra todo pronóstico, porque me imagino que ella no tuvo un camino fácil, la mamá. Seguramente le dijeron muchas veces, no, desiste, vete por el lado fácil. Así que me parece maravillosa. Hermoso. Sí, Y bueno, voy a contar también brevemente mi historia. sí, Con mi hija me tocó volver a trabajar súper pronto. Tras, bueno, como retomar el trabajo remunerado como profesional independiente, yo volví con, por ejemplo, con mi hija pequeña, volví cuando ella tenía como un mes y medio. wow, volviste muy ¿Y sabes rápido. qué? Sí, muy pronto. Sí, ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotras, mamás, mujeres o las pacientes o las mamás que puedan escuchar acá el podcast, sí, siempre nos abrumamos mucho cuando nos toca volver al trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Es que mi bebé no sé aquí, con el pecho, esto, el otro. ¿Y sabéis qué? Yo mantuve igual mi lactancia 3 años y medio. wow, Y volví a trabajar cuando mi hija tenía un mes y medio. Y fue lactancia exclusiva. wow. Claro, O sea, me imagino, volví a abajo vamos a dejar tu contacto de Instagram y todo, pero me imagino que habrá muchas mujeres que están escuchando esto que querrán saber cómo lo hiciste, porque es un desafío enorme. Sí, volví a trabajar bien gradual, no todo el día, una jornada y todo, pero y me organizaba bastante.
pero igual lo hice. Ya, entonces yo de verdad quiero dejar como mensaje Sí, que si uno quiere, sí se puede. sí, ¿Ya? Y uno puede organizarse, hacer cosas, extraer. No necesito tener un refrigerador lleno como ven en redes sociales que tienen lleno de bolsitas de leche. No, yo tenía una. Andaba sobre la marcha, hacía la bicicleta. claro. No tenía el refrigerador lleno y las mamás siempre se frustran. Es que yo no he hecho el banco de leche y pretenden tener un freezer lleno de bolsitas de leche y eso es, de verdad, yo encuentro que es irreal. Sí, hay mujeres Completamente. que sí, pero son las menos. Sí. Ya, y se frustran. No, uno que tenga una bolsita, dos, como para tener sobre la marcha, ya, me quedo tranquila. Pero uno igual se puede organizar. Ya, y Sí, quiero que no se frustren, quiero que si quieren lograr algo, que lo intenten, todas podemos, ya hay personas que requieren más ayuda, otras tal vez menos, pero y aunque sea 10 ml de leche materna, van a ser muy significativos para su bebé. Ya, así completamente. que quiero dejar como ese mensaje para que también lo puedan intentar. Ay, sí, qué lindo mensaje. Estamos alineadas en eso porque me encanta que las personas también conozcan que los profesionales de la salud también tienen desafíos y también somos mamás y también digamos que entendemos este proceso desde el lado de la maternidad, desde nuestra propia experiencia, que dejar este Sí, mensaje de que sí se puede, de que adelante con todo el esfuerzo, lo vamos a sacar adelante, que es posible. Ese es un mensaje súper valioso que creo que deja como con una satisfacción, como un mensaje de satisfacción a las mujeres que puedan estar escuchando esto y que se impulsen a seguir. No que con el primer obstáculo ya boten la toalla. todas pueden. Sí, O sea, yo me podría quedar acá toda la tarde contándote distintos desafíos que he visto en mi experiencia clínica, sí. porque tengo de verdad de todo, de un cuanto hay, pero el mensaje es que si uno quiere, puede. Y busca la información, investiga, sigan su instinto. Creo que eso es demasiado importante y demasiado clave. Genial, sí, y por eso estamos en este podcast dando toda esta información para que se empapen de información, para que desde el embarazo puedan estar escuchando y también para los profesionales, matronas que atienden los partos, que no solamente se queden en el parto, hay más allá y que pueden contribuir a que las lactancias sean mucho más exitosas y subamos también las tasas de lactancia y por el bien de cada hijo y cada mamá que estamos atendiendo, que estamos acompañando. Así que me encanta De tu todas maneras. mensaje. Pauli, nos hemos extendido un montón, así que te agradezco enormemente tu disponibilidad, tu amabilidad, tu información, lo que nos compartes. Te guardo un cariño enorme y la verdad que muchas gracias. Gracias, Nati. Sí, te mando también un abrazo, muchos cariños también. Gracias por confiar en mí, en mi trabajo y también por permitirme estar acá en tu podcast y poder transmitir esta información para las personas. Así que feliz. Lo que necesiten, tú sabes que aquí estamos. Ay, gracias, gracias. Sí, sé que puedo contar contigo. Así que también las Siempre. personas que nos ven, que están acá en Santiago de Chile, Paula es fonoaudióloga, atiende en Santiago, tiene su centro, que vamos a dejar toda la información en la descripción para que la contacten si la necesitan. Y claro, no se olviden de dejarnos algún comentario, alguna pregunta, que estaremos ahí pendientes de resolver cualquier duda. Y responder. Así O es. también personas que estén fuera, también atiendo online, eh, así que también se puede. Muchas gracias y bueno, Besitos. nos veremos en una próxima oportunidad con seguridad. Obvio que sí. Ah, Besitos, que estén bien. chao.